Bienvenidos a todos los amantes de la educación, a este espacio de podcast educativo. Soy Óscar Augusto Garzón, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y docente de Educación Básica. Actualmente me encuentro desarrollando el curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Debido al vínculo con la educación en Colombia, surge la necesidad de analizar en este espacio conceptos como política pública, política educativa y educación y sociedad, a través de 5 preguntas orientadoras. Para fundamentar esta temática, se utilizaron documentos de Faisal Rizvi sobre el concepto de política educativa y María Paula Cicogna sobre lineamientos de los conceptos de Estado, sociedad y políticas públicas. También tendremos en cuenta la definición de políticas públicas que nos aporta el maestro Juan Manuel Cobos. Iniciemos entonces con la pregunta fundamental de ¿qué es la política? Y para abordar este concepto es necesario reconocer el significado de Estado, el cual surge como respuesta para evitar la dependencia de las monarquías o dinastías del pasado, que ocasionaban guerras y muchas muertes violentas. El Estado surge entonces como alternativa que favorece la soberanía del territorio. Teniendo en cuenta esto, podríamos definir la política como la toma de decisiones que afectan a una comunidad con diferentes fines y propósitos, los cuales abordaremos en la pregunta ¿cuáles son los propósitos y tipos de política? El propósito fundamental de la política es organizar y administrar el Estado bajo principios de autoridad. Pero ¿cómo lograrlo? Esto se logra mediante el ejercicio del dominio y control tanto de acciones como de actitudes, siendo indispensable para esto el seguimiento de normas con las cuales se genera tranquilidad y seguridad en la comunidad. También al distribuir recursos, ya sea económicos, humanos o ideológicos. En cuanto a los tipos de política, Rizvi propone políticas simbólicas y materiales, en donde las simbólicas surgen por emergencias o presiones y por consiguiente presentan debilidad en los objetivos, carecen de estrategias complejas para su implementación y pueden presentar carencias en su financiamiento. Por el contrario, las políticas materiales presentan una adecuada planeación, garantizando mayor éxito y vigencia en el tiempo. También se distinguen políticas incrementales y racionales. Las políticas incrementales son las que se fundamentan en políticas previas que sirven como base para las nuevas propuestas, mientras que las políticas racionales buscan desarrollar un estudio científico con evidencias o hipótesis que anticipan los resultados. También pueden ser distributivas o redistributivas. Las distributivas distribuyen los recursos generando autosuficiencia y cumplimiento de metas, mientras que las redistributivas buscan equidad en la generación de oportunidades para todos. Continuemos con la pregunta, ¿qué es la política pública y la autoridad estatal? Que para abordarla escucharemos a Juan Manuel Cobos, maestro en estudios políticos, quien nos aporta lo siguiente. Cuando hoy intentamos construir un concepto de política pública, siempre pensamos en las formas de intervención, en la toma de decisiones de autoridades públicas competentes frente a problemáticas públicas que afectan ya sea a una población, a un sector o a un área geográfica. ¿Para qué? Para buscarle soluciones, salidas o para hacer manejables esas problemáticas. Estas decisiones, encaminadas a un beneficio común, provienen de instituciones del Estado que toman decisiones, aplican las leyes y garantizan el orden y la soberanía, a las cuales denominamos autoridad estatal. Continuemos cuestionándonos sobre ¿qué cambios en las políticas educativas surgen en la actualidad? En cuanto a estas políticas, se pueden afirmar que antes se regían por parámetros únicamente nacionales y ahora se rigen por principios de globalización.
También se ha evolucionado a una competitividad global que involucra la eficiencia económica, así como la incidencia de algunas instituciones que van más allá del Estado, como es el caso de la OCDE o la UNESCO, entre otras. Con lo anterior, se puede notar cómo la educación atiende a diferentes necesidades sociales, como la interculturalidad, la inmigración o el antirracismo, adicionalmente de encargarse de la producción del capital humano que se requiere. Finalicemos con la pregunta, ¿cuál es la relación entre educación y desarrollo? En teoría, la educación facilita el desarrollo, pero en la actualidad pareciera que el desarrollo atiende más a las políticas de globalización, obedeciendo a imperios de la economía global por las características del mercado y la competitividad, lo que ocasiona rezago en la educación, en parte por la complejidad de sus sistemas. A través de este podcast se pudo analizar cómo las soberanías que existen son inciertas, ya que dependen de las decisiones de otros, considerados potencias mundiales, como ocurre en Latinoamérica con la influencia de Estados Unidos. En cuanto a los propósitos de la política, al ser autoritaria y dirigir conductas, se perciben acciones impuestas que requiere de la participación ciudadana con prácticas de verdadera gobernabilidad democrática. En las políticas educativas se evidencia que éstas no avanzan al ritmo de la globalización, lo que genera retos acerca de la actualización y dinamismo de los sistemas educativos. Agradezco a toda la audiencia por la participación en este podcast y hasta una próxima oportunidad.